que gracias a esa presencia de una caja torácica va a permitir mantener a salvo a estas estructuras. Lo más relevante para nosotros es recordar que tenemos una estructura importantísima relacionada a lo que es la oxigenación de la sangre y otra que, recibiendo un volumen de sangre determinado, la va a bombear a toda la economía, la cual es directamente asociada a la bomba cardíaca. Bueno, estos pulmones, como nosotros los conocemos, tienen la capacidad de poder mantener un equilibrio en lo concerniente a lo que es la ventilación, con fin, básicamente, de recambiar continuamente moléculas de oxígeno para que una vez estando relacionados a un capilar, permitan la oxigenación. Oxigenación que es vital, como bien decíamos clases atrás, en relación a la capacidad de mantener un delivery u oferta de oxígeno permanente a todos los estratos celulares. El objetivo es que la célula mantenga su propia indemnidad, su propia patencia, su viabilidad en el tiempo, con el fin de que ese órgano siga trabajando en la medida de lo que nosotros reconocemos como algo normal. Bien, esta pleura, como nosotros la conocemos, está tapizando el pulmón. Cada pulmón en sí tiene una cubierta bastante fina que está dividida en dos componentes. Uno que está directamente enlazado al mismo pulmón y directamente otra que es un repliegue que está directamente relacionado con la caja torácica. Entonces, son dos membranas pleurales las que están relacionadas directamente en brindar algún tipo de protección al pulmón. Protección entre comillas, porque vamos a ver que cada una de ellas tiene algunas diferencias sustanciales. Los componentes clásicos que nosotros debemos reconocer a nivel de la membrana pleural es que la membrana que está directamente relacionada con el pulmón la reconocemos como pleura visceral. Y es una pleura que tiene algunas características importantes para nosotros. Recordar que es una membrana rica en elastina. ¿Y por qué es importante recordar que esta es rica en elastina? Porque esta le va a dar elasticidad. Recuerden ustedes que toda esta estructura interna que nosotros vamos a reconocer aquí, continuamente está recibiendo recambios de volúmenes de aire. Continuamente está cambiando el tamaño gracias al ingreso de un volumen de aire rico en oxígeno. Por tanto, tiene que llevar a que ese pulmón en particular, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo, prácticamente se adapte a todo el espacio que la caja torácica le puede brindar en algún momento dado. Una vez concluido el proceso de ingreso de aire, ese pulmón se tiene que desinflar, tiene que perder un volumen de aire a través de la fase expiratoria. Bueno, ese proceso justamente se da gracias a que esa pleura visceral tiene un componente rico en elastina. Muy diferente a lo que reconocemos a nivel de la pleura parietal. Esta que está aquí. También es membrana pleural, es cierto, pero a diferencia de la otra, más constituye una membrana fibrosa, íntimamente adherida a la caja torácica, a la pared costal, la cual también va a ser representativa porque evidentemente al estar relacionado más a la caja torácica, la cantidad de elastina prácticamente es nula. Lo que más encontramos es un tejido fibroso bastante denso que va a ciertamente dar una barrera adicional de protección. Un dato importante que tenemos aquí es que tanto a nivel del espacio que se genera entre la membrana pleural visceral y la pleura parietal, vamos a generar la presencia de un espacio virtual que conocemos como espacio pleural. Este espacio pleural tiene algunas características, siendo la más importante su presión. La presión que se genera en el espacio pleural es una presión negativa. Y esto es importante porque me va a ayudar a mantener los pulmones ventilados de un tamaño adecuado con el fin de que no ocurra una pérdida de volumen de aire que lleve a la presencia de atelectasias, lo cual sería muy perjudicial para lo que concierne al intercambio de gases. Bueno, en este espacio pleural, que ciertamente tiene una presión negativa, existen algunas particularidades que debemos recordar en relación al contenido. Bueno, en este espacio pleural, en donde se genera esta presión negativa, hay un contenido importante de líquido, conocido como líquido pleural. Este líquido pleural tiene una función importantísima, porque va a permitir un deslizamiento suave, tanto a nivel de la pleura visceral como de la pleura parietal. ¿Cuál es la cantidad normal de líquido que existe en este espacio pleural? Bueno, más o menos fluctúa entre 0,1 y 0,3 mililitros por kilogramo de peso. Si nosotros, en promedio, un peruano promedio pesa más o menos 60 kilogramos, podríamos decir entonces que
la cantidad de líquido que existe en el espacio pleural, más o menos va a fluctuar alrededor de 6 a 20 mililitros, ¿no? 60 kilos, más o menos van a ser entre 6 y 20 mililitros de líquido que normalmente nosotros tenemos en el espacio pleural. Algunas otras particularidades que reconocemos al líquido que está dentro del espacio pleural es el contenido de proteínas. Las proteínas en el líquido pleural, en relación a lo que existe en la sangre, son bastante pobres. Más o menos la cantidad de proteínas que nosotros tenemos acá representa 1,5 gramos de proteínas. ¿Por qué es importante recordar esos valores? Porque para nosotros representan un efecto de comparación con algún efecto patológico se esté generando a nivel del espacio pleural en relación a la cantidad de líquido que normalmente debería existir. Entonces, para que yo considere algo patológico, primero que nada tengo que saber cuál es la cantidad normal de líquido que existe en ese espacio, que más o menos representa entre 6 a 20 mililitros. Tengo que saber la cantidad de proteínas. A más cantidad de proteínas, directamente yo podría sospechar que algún desorden patológico se está generando allí. Entonces tengo que conocer el valor normal. Y el valor normal, repito, en proteínas a nivel del espacio pleural, más o menos es de 1,5 gramos por decilitro de proteínas. Muy por debajo de lo que normalmente existe a nivel de torrente sanguíneo, a nivel de la sangre. ¿Y por qué es importante la sangre? Porque para cuando nosotros valoremos este líquido para definir si es patológico o no, tenemos que comparar la composición del líquido en relación a la composición que existe a nivel de la sangre relacionada a alguna sustancia. Bueno, una de estas sustancias son las proteínas. Tengo que comparar cuántas proteínas tiene el líquido y cuántas proteínas existen en la sangre. Buscar relaciones. Y en base a ello yo voy a determinar si efectivamente ese líquido es patológico o no. Y si es que es patológico, ¿a qué causa corresponde? Muy bien. ¿Qué otro componente más hay en el líquido pleural? Evidentemente son las células. Existen células en el líquido pleural. Y en su gran mayoría, por no decir el 100% de estas células, son mononucleares. Células con un solo núcleo. A la cabeza tenemos a los macrófagos. Tenemos a las células mesoteliales y algunos linfocitos. Bueno, son células que evidentemente tienen un solo núcleo. ¿Y por qué es importante recordar? Porque existen células inflamatorias que tienen varios núcleos. En este caso hablamos de los polimorfonucleares. No es habitual, prácticamente no es normal que en un estudio de líquido pleural yo encuentre polimorfonucleares. Entonces tengo que saber cuáles son los residentes habituales en el líquido pleural, que en este caso son los mononucleares. ¿Y cuál es el recuento global que yo buscaría encontrar si obtuviera alguna muestra de líquido pleural? Bueno, deberían estar en una cifra menor a 1.700 células por milímetro cúbico. Ese es el valor considerado como límite que no debe ser sobrepasado para que yo considere que el líquido todavía es normal. Muy bien, el área de superficie que permite tener contacto con el pulmón en relación a la caja torácica, más o menos es de 2.000 centímetros cuadrados. Muy bien. Esto en relación a la pleura. ¿Qué en relación al aporte sanguíneo? ¿Cómo llega la sangre a dar un mantenimiento al trabajo que la pleura tiene y a su vez favorecer un equilibrio en la formación de líquido? Recuerden que el líquido que se encuentra en el espacio pleural no es un líquido que está en forma permanente y que no va a cambiar en el tiempo, no es un líquido que siempre se está renovando, siempre se está produciendo, y tal igual como se produce, tiene que ser retirado. Muy bien, el aporte de sangre que va a generar una fuerza que impulse la producción del líquido pleural viene directamente representado por las arterias intercostales. Eso debemos recordarlo. Entonces, el aporte de sangre viene representado por las arterias intercostales. Muy bien, entonces las arterias intercostales vienen con un poder o una energía que va a tratar de sacar el líquido que está dentro de ellas. Eso representa para nosotros la presión hidrostática. Muy bien, esa fuerza entonces va a impulsar la formación del líquido pleural. Pero tal igual como se forma, repito, tiene que haber algún sistema de evacuación, de retiro, de salida del líquido pleural. Y esto para nosotros está directamente representado por la presencia de los linfáticos. Los linfáticos van a ayudar o van a permitir retirar el líquido que se ha ido formando. Entonces, hay un recambio continuo. La producción, gracias a la generación de una fuerza, en este caso la presión hidrostática, y la evacuación representada por la presencia de los vasos linfáticos. Muy bien, sigamos avanzando entonces. Tenemos entonces una pleura, una que está íntimamente adherida al pulmón y otra que está íntimamente adherida a la pared torácica. ¿Qué particularidades encontramos entre estas dos pleuras, aparte de la poca cantidad de elastina que nosotros referíamos
en relación al pulmón mismo. Un pulmón que tiene una membrana que lo está cubriendo, disculpe que esté cambiando a cada rato de color, pero es importante para que podamos entender este proceso en relación a lo que habitualmente reconocemos. Entonces tenemos una membrana íntimamente adherida a él, que es la pleura visceral, y otra que evidentemente va a estar favorecida por la pleura que está en la caja torácica. Muy bien, ¿hay diferencias entre la pleura parietal y esta pleura visceral? Sí, hay algunas diferencias importantes. En relación, por ejemplo, a la presencia de los linfáticos. ¿Ambas tienen linfáticos? Sí, ambas tienen vasos linfáticos, pero con una particularidad. Los linfáticos que están presentes en la pleura parietal, sus vasos linfáticos, se comunican con el espacio pleural. Es decir, el líquido que se forme aquí directamente se va a comunicar con los linfáticos de la pleura parietal. Por tanto, yo concluyo que el líquido que se vaya a formar va a ser evacuado por la presencia de los linfáticos que estén en la pleura parietal. La pregunta sería, ¿y la pleura visceral también tiene linfáticos? Sí, señor, sí tiene linfáticos. Pero ¿cuál es la diferencia? Sus linfáticos de esta pleura visceral no se comunican con el espacio pleural. Por tanto, si no se comunican con el espacio pleural, no me evacúan el líquido que está allí. Repito, ambas pleuras tienen linfáticos, pero los únicos que establecen un nexo, una comunicación con el espacio pleural, son los linfáticos de la pleura parietal, en tanto que los linfáticos de la pleura visceral no se van a comunicar con este espacio pleural. Muy bien, ¿qué particularidades más podemos encontrar a nivel de las dos membranas pleurales, por ya citar alguna diferencia importante? La presencia de los estomas. ¿Y qué son los estomas? Bueno, los estomas son unos agujeros. Hágase usted cuenta que tiene unos desagües esparcidos por toda la ciudad de Tana. Cuando en algún momento hay una inundación, esos desagües van a permitir que el líquido directamente llegue a los sistemas de evacuación de drenaje y se vaya a otro territorio de nuestra ciudad. Bueno, lo mismo sucede con los estomas. Son orificios que van a permitir poder recuperar el líquido que se ha ido formando en forma más o menos continua. ¿Qué particularidades tienen estos estomas? Bueno, los estomas característicamente están presentes en la pleura parietal. Un dato importante, están enlazados. ¿Están localizados en toda la membrana parietal? Sí, pero son dominantes, es decir, mucho más abundantes a nivel de la pleura parietal diafragmática. Aquí existe una gran cantidad de estomas. A más estomas, concluyo yo que tengo mayor capacidad entonces de poder drenar líquido. Sí, señor, los estomas están presentes en toda la pleura parietal, pero existe una gran diferencia. A nivel de la pleura diafragmática, la cantidad de estomas se eleva en varias centenas, lo cual va a permitir favorecer un mejor drenaje. Generalmente en la pleura parietal encontramos 100 estomas por centímetro cuadrado. En cada pleura diafragmática encontramos más o menos 8.000 estomas por centímetro cuadrado. Por tanto, los linfáticos que me van a ayudar a mí a retirar el líquido que se está formando continuamente a nivel de la pleura parietal, claramente van a ser los que se encuentran a nivel de la pleura diafragmática. Muy bien. ¿Qué otro componente más es importante recordar a nivel pleural? Las células que tapizan la superficie. ¿Qué células se encuentran normalmente allí? Bueno, estas células, vamos a dejarlas en rojo, se encuentran en la superficie, mirando al espacio pleural tanto de la pleura visceral como de la pleura parietal. Son las células mesoteliales. Estas células mesoteliales entonces tienen contacto directo con el espacio pleural. Y debajo de ellas, evidentemente, tejido conectivo, hay linfáticos, hay una red de fibras nerviosas y otras capas más que van a permitir sostenerla a lo largo del tiempo. Prácticamente las dos membranas pleurales comparten una similitud importante, salvo por la presencia de elastina. Bueno, estas células mesoteliales tienen un dato o un apoyo más vital en relación al líquido pleural que nosotros reconocemos que existe normalmente aquí. Estas células mesoteliales, que son células mononucleadas, son escamosas, son planas, tienen una gran cantidad de microvellosidades que en sí no participan en la absorción, solamente están presentes allí, secretan una gran cantidad de fosfolípidos.
¿Y por qué son importantes estos fosfolípidos que estas células mesoteliales van a secretar? Bueno, recuerde usted que en algún momento este pulmón que está aquí, se va a llenar de aire. Y cuando se llene de aire, se va a acercar mucho a la pleura parietal. Por tanto, va a haber un roce. Esos fosfolípidos permiten que ese roce sea suave, que no hay una fricción importante. Entonces, las células mesoteliales cumplen una labor bastante relevante, produciendo esos fosfolípidos, porque van a favorecer un deslizamiento suave que permita que el pulmón, una vez concluya la fase inspiratoria y tenga un contacto directo con la pared torácica donde está la pleura parietal, no lleve algún desenlace de adhesión importante o fricción que conlleva algún tipo de daño en su trabajo habitual. Ese dato también es importante reconocer en relación a la pleura visceral relacionada directamente con la pleura parietal. Muy bien, ¿cuál es la velocidad a la cual este líquido normalmente se va a producir? Si nuevamente dibujamos nuestro pulmoncito, disculpe que lo dibuje en rojo, y acá la pleura parietal, entonces hay un líquido que continuamente se está formando. Ya sé que más o menos la cantidad total es de 0,1 a 0,3 mililitros por kilo, pero ¿a qué velocidad se produce? Más o menos una velocidad de 0,01 mililitros por kilogramo de peso por hora. ¿Ya? Esa es la velocidad a la cual continuamente el líquido se está produciendo. ¿Quién lo retira? Los linfáticos. ¿De dónde? De la pleura parietal. ¿Por qué? Porque solamente los linfáticos de la pleura parietal se comunican con el espacio pleural. Ese líquido en general es muy similar al plasma. Prácticamente representa un ultrafiltrado. Pero como habitualmente encontramos en el riñón, existe poca cantidad de proteínas. Y eso se va a representar en la composición que detallamos al inicio de nuestra presentación. ¿Ok? Entonces es un dato también que debemos reconocer a nivel de la pleura. Ahora bien, vayamos a definir cómo es que realmente se va a generar o se va a producir el líquido pleural. Entonces, si nosotros graficamos por un lado a la pleura visceral y por otro lado a la pleura parietal, ya hemos visto que en medio de ellas está presente el líquido pleural que está abocado al espacio pleural. Este es el espacio pleural, por tanto, el líquido que está ahí es el líquido pleural. Bueno, tenemos dos pleuras, las dos tienen una irrigación, por tanto, las dos van a generar una presión hidrostática. Sí, evidentemente, tanto la pleura visceral como la pleura parietal van a generar presiones hidrostáticas. Presiones que van a tratar de meter líquido al espacio pleural. Ambas van a tratar de hacerlo. Pero recuerden ustedes que hay una presión que se opone a la salida del líquido pleural. ¿Cuál es? La presión oncótica. La presión oncótica presente, tanto a nivel parietal como visceral, va a tratar de evitar que el líquido fugue. Al final de cuentas, entre la pleura visceral y la pleura parietal, quien directamente contribuye, porque tiene la generación de mayor presión hidrostática para poder producir líquido pleural, es la pleura parietal. Entonces, ciertamente nosotros estamos viendo que la pleura parietal es la más determinante en producir líquido, que la pleura parietal es la más determinante en retirar el líquido a través de la comunicación que sus linfáticos tienen con el espacio pleural. Ese dato, entonces, es importante a recordar en relación a lo que concierne a la formación de líquido pleural en forma continua. Entonces, esas particularidades van a ser relevantes para cuando yo determine por qué en algún momento dado hay una mayor acumulación de líquido en el espacio pleural. Yo podría decir que si por un lado hay alguien que forma líquido, podría decir porque en algún momento la velocidad de producción, disculpen por la letra, ¿no? La velocidad de producción es mayor que el drenaje, que la capacidad de evacuar el líquido. O produzco más rápido con un drenaje normal, o la producción es normal, pero el drenaje se ha anulado. Entonces, alguna de estos componentes en algún momento va a predominar y a favorecer la presencia de una mayor cantidad de líquido en el espacio pleural. Muy bien, entonces ya estamos adentrados en la función que cumple cada una de las membranas, unas para la elasticidad principalmente relacionada a la pleura visceral, otra relacionada a la pleura parietal en relación a la formación y a la evacuación del líquido que continuamente se vaya a formar. ¿Algunas relaciones más a recordar? Sí. Tiene usted que recordar también la pared torácica. La pared torácica está representada por un elemento óseo, muscular, tejido conectivo, tejido subcutáneo y la piel misma. Al final de cuentas, su función principal es proteger a las estructuras nobles que están dentro del tórax. Muy bien.
La estructura noble por excelencia para nosotros está representada por los pulmones. En rojo es la caja torácica, en azul es el pulmón. En esta zona inferior que nosotros estamos viendo aquí, está representado el ángulo costo de costilla diafragmático. Muy bien. ¿Por qué es importante recordar este ángulo? Porque aquí, normalmente cuando uno toma una radiografía, encuentra la presencia de un ángulo, por eso se llama así, ángulo costo diafragmático, el cual normalmente está aireado. Y para que esté aireado en la placa aparece de un color negro. Eso significa que en ese espacio no hay nada. Pero ¿qué ocurre cuando yo tomo una placa de tórax? Vamos a ver, estamos tomando una placa de tórax. Vamos a imaginar que esta es la caja torácica. Y encuentro que este angulito está borrado. No veo el ángulo, veo un velamiento, un color blanco difuso en ese ángulo. Cuando yo encuentro un velamiento, es una señal indirecta radiográfica de que ahí existe la presencia de líquido pleural. Lo normal es que vea un espacio aireado, un ángulo claramente definido. Cuando no lo veo, mi primera sospecha es decir, ahí existe la presencia de líquido. Lo que no sé es el tipo de líquido. Importante dato también a recordar en esta relación anatómica. En general, para que el líquido se vaya acumulando en el tiempo, tendría que ser a una velocidad de producción 30 veces superior a lo normal. Lógicamente, asociado o no a la disminución de la capacidad de drenaje. Entonces, las preguntas vendrían a ser, ¿qué favorece que en algún momento dado la producción sea mayor que la eliminación? Entonces, para cuando yo encuentro la presencia de derrame pleural que me diga eso no es normal, yo tendría que buscar una primera relación relacionada directamente a que haya un aumento en la formación. ¿Por qué habría un aumento en la formación? O en segundo lugar, una disminución en el drenaje. En relación a la formación, nosotros tenemos siempre fuerzas que gobiernan la producción de líquido pleural. Esas fuerzas están representadas por las fuerzas de Starling, que ya las resumimos anteriormente, la presión hidrostática y la presión oncótica, en donde determinantemente, en forma importante para nosotros, esto es representado por la pleura parietal. Y el drenaje ya sabemos que está relacionado a los linfáticos. Muy bien, entonces, para que yo encuentre que haya la presencia de líquido en una cantidad que no es la normal, yo tendría que directamente pensar que se está formando en mayor cantidad o que el drenaje no es el adecuado o que existan las dos combinaciones. Ciertamente ambos escenarios se pueden dar. Entonces, la formación. ¿Por qué habría un aumento en la formación? Es evidente que tendría que ser para nosotros el aumento en la presión hidrostática. No pH, presión hidrostática para resumirlo. ¿Y qué lleva a que la presión hidrostática se incremente? Básicamente para nosotros está representado aquellos órganos que permiten el movimiento de la sangre, que generan la presión necesaria para que la sangre se vaya movilizando. Y esto directamente se relaciona a dos órganos, al corazón y a los riñones. ¿Por qué el corazón? Porque cuando el corazón es insuficiente, no puede bombear la sangre adecuadamente, aumenta en el territorio venoso capilar pulmonar la presión hidrostática, y eso puede favorecer que haya una mayor formación de líquido. Y en relación al riñón, evidentemente, si el riñón no tiene la capacidad de poder eliminar un volumen de agua determinado, también va a aumentar la presión hidrostática y eso puede generar que ésta favorezca una mayor formación de líquido. ¿Qué más puede ocurrir para que aumente la formación? Bueno, yo sé que una presión determinada, una fuerza va a generar el impulso necesario para la formación de líquido, pero esto va a ser muy favorecido si es que las células que están tapizando la membrana pleural se lo permitan. Es decir, cualquier estado en donde la permeabilidad capilar esté incrementada, también va a ser de que haya mayor formación de líquido. Recuerde usted que hay células que tapizan los lechos capilares. Si existe un proceso inflamatorio en donde existe una separación célula-célula, ya no están tan unidas estrechamente, es lógico pensar que el líquido va a tener una mayor capacidad de poder migrar hacia el espacio pleural. Entonces, cualquier proceso inflamatorio que se esté generando cerca de la membrana pleural
ejemplo, una neumonía muy cerquita a la pleura visceral, ciertamente va a favorecer la formación de mayor líquido en esa región en particular. Ese es un proceso inflamatorio. En otros escenarios, no siempre está relacionada a la caja torácica. A veces viene de otra estructura vecina, por ejemplo, el abdomen. Algunos pacientes, patológicamente hablando, acumulan una gran cantidad de líquido en el abdomen, la presencia de ascitis, así le llamamos patológicamente, ¿no? Cuando hay líquido en el abdomen. Y a veces es tanto el líquido que acumulan y la presión también se incrementa, que favorece a través de comunicaciones entre la cavidad abdominal y la caja torácica, la cavidad torácica en este caso, la fuga de líquido del abdomen hacia el tórax. Y también ocurre la presencia de derrame pleural secundario al aumento de fluido a nivel peritoneal. Muy bien, entonces esas serían algunas relaciones que van a favorecer que haya una mayor producción de líquido pleural. ¿Y qué condiciones podrían favorecer que exista una disminución de la absorción? Que no se absorba como normalmente debería ocurrir. Bueno, una causa directamente relacionada iría con los linfáticos, como lo hemos visto. Se comunica con la pleura parietal. Acá vamos a ver, disculpen ustedes, aquí está un pulmoncito. Esta es su membrana visceral. Esta es la pleura parietal, acá está su linfático. Bueno, el linfático normalmente debe recuperar el líquido, lo sabemos. Pero ¿qué ocurriría si es que alguna estructura está obstruyendo el estoma? Es decir, no permito que el linfático se comunique con el espacio pleural. Es evidente que el líquido que se va formando lentamente no va a poder salir. Y en algún momento va a haber acumulación de líquido que se va a seguir formando y eso va a dar origen a la presencia del derrame pleural. Muy bien, ¿en qué escenarios ocurre eso? Generalmente en las neoplasias, en los tumores, que pueden ser primarios a nivel pulmonar o que están infiltrando la pleura, o secundarios, de otro órgano se han diseminado a nivel pulmonar. ¿Ok? Ese escenario puede ocurrir. ¿Y cuál es el otro que habitualmente puede acompañar a la presencia de disminución en el drenaje? Bueno, el aumento de la presión venosa sistémica. Muy bien, ¿cómo así el aumento de la presión venosa sistémica puede hacer que haya mayor acumulación de líquido en el espacio pleural? Usted debe recordar que a nivel de los capilares, por el lado arterial, ingresa la sangre. Ingresa la sangre con una presión hidrostática bastante importante, más o menos de 35 mililitros de mercurio. Y como hay mayor presión hidrostática porque el oncótico se mantiene constante, el líquido sale. Pero conforme se va alejando, la presión hidrostática va disminuyendo. ¿Y por qué disminuye? Porque ha perdido líquido hacia el lado arterial. Hacia el lado venoso, la presión oncótica comienza a aumentar y le gana la hidrostática. Entonces comienza a recuperar algo de líquido. Eso ocurre ya hacia el lado venoso. Recuerde que por el lado arterial ingresa la sangre, y por el lado venoso regresa o retorna al corazón. Muy bien. Entonces existe un juego de fuerzas, nuevamente nuestras fuerzas de Stalin. Por el lado arterial, mayor presión hidrostática, por el lado venoso, mayor presión oncótica. Por el lado arterial, el líquido sale, por el lado venoso, el líquido se recupera. Pero recuerde usted que las venas no son las únicas relacionadas a la recuperación de líquido. También están los linfáticos. Los linfáticos permiten recuperar hasta 3,5 litros de líquido por día. Es decir, las venas no son las únicas relacionadas en recuperar un volumen de líquido para regresarlo al corazón y que ésta la redistribuya a toda la economía. Muy bien, hablamos hace un instante que cuando aumenta la presión venosa sistémica, es decir, en este lado aumentó la presión, si aumenta la presión en el lado venoso, significa que la presión hidrostática aquí se va a incrementar. Y si aumenta la presión hidrostática, es evidente que lo que se va a favorecer es la fuga de líquido en todas las estructuras corporales. Una de ellas, ¿cuál va a ser? El espacio pleural. A eso nos referíamos con un aumento de la presión venosa sistémica. Muy bien, entonces ya más o menos estamos direccionados en relacionar a lo que ocurre en la presencia patológica de una mayor cantidad de líquido en el espacio pleural. A eso le llamamos derrame, algunos le llaman efusión pleural. Al final de cuentas es un estado patológico, no es normal. Una pregunta entonces sería, ¿y qué efectos va a tener que haya una acumulación de líquido? En rojo es líquido,
no sangre, de líquido en el espacio pleural, lo que usted llama derrame, efusión. ¿Qué efectos va a tener a nivel pulmonar? Bueno, dependerá en relación a la cantidad, cuánto líquido está acumulando en ese espacio. Si es una pequeña cantidad, prácticamente el paciente puede pasarla asintomático, pero si el volumen, la cantidad va aumentando en el tiempo, va a generar algunos problemas en el pulmón, inclusive podría afectar también la función cardíaca. ¿Qué es lo que ocurre a nivel pulmonar? Como aumenta la cantidad de líquido, la porción más cercana a él va a desinflarse, es decir, se va a atelectasiar. El líquido comienza a comprimir las estructuras que están cercanas a él. ¿Y qué está generando? Menos espacio para el pulmón. Me está generando un desorden restrictivo. ¿Por qué? Porque al haber más líquido, no le da espacio al pulmón para poder expandirse. Y como pierdo alvéolos funcionales que están colapsados en este caso porque el líquido no permite que se puedan llenar de aire, lo que voy a tener en el paciente es que hay una menor capacidad de poder oxigenar la sangre. Eso es detectado por los quimiorreceptores y lógicamente el paciente tiene la sensación de falta de aire, desarrolla disnea. Muy bien. Conforme va pasando el tiempo y el líquido se sigue formando, puede haber cambios en la anatomía. Normalmente, si me permiten dibujar nuevamente un pulmón normal, en la parte inferior, lógicamente, es convexo hacia arriba, y esto está representado por el hemidiafragma, en este caso al lado derecho, es convexo hacia arriba. Pero cuando hay acumulación de líquido, y este líquido es importante, el diafragma tiende a aplanarse. El diafragma se aplana. Veo la placa con un diafragma aplanado. No hay curvatura hacia arriba. Entonces, anatómicamente, ha habido una afección del diafragma porque hay mucha cantidad de líquido a ese nivel. Pero me interesa saber qué ocurre a nivel pulmonar en relación al desorden restrictivo. Bueno, clásicamente la capacidad pulmonar total y la capacidad vital funcional, ambas van a disminuir. ¿Por qué? Porque estoy restando alvéolos funcionales que me permitan a mí oxigenar la sangre como normalmente debería ocurrir. ¿Y cómo así en algún momento va a afectar al corazón? Fíjate, otra vez que haga nuevamente mi dibujito, que se maltrecho los pulmones, que los pulmones están relacionados al corazón, que más o menos tiene esta ubicación. ¿Qué ocurriría en el escenario de que en este espacio hay una mayor acumulación de líquido? Decíamos en algún momento que cuando hay líquido, un velamiento, aparece blanca la zona, yo digo, o es atelectasia o es la presencia de derrame. Cuando hace atelectasia se desinfla esa parte, ¿qué ocurría? Todo me lo tiraba para ese lado, ¿cierto? Cuando es atelectasia, todas las estructuras se van hacia ese lado. En cambio, cuando es derrame, y es un derrame masivo, todas las estructuras las empujo hacia el lado contralateral. Mayor derrame tengo, más líquido se está acumulando, mayor desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral voy a tener. Por tanto, voy a afectar la capacidad del llenado a nivel de las cavidades cardíacas. Y eso puede comprometer en el tiempo la distribución de la sangre, que en algunos escenarios muy, muy severos podría llevar a un estado de shock. Muy bien, entonces la presencia de líquido pleural, según la cantidad, va a hacerse más o menos sintomático y lógicamente va a perjudicar la capacidad de oxigenar adecuadamente la sangre. Muy bien, esta presencia de derrame, entonces, va a tener alguna representación importante en la forma en que nuestros pacientes vengan a nosotros. Sí, señor, usted tiene su pulmón, tiene su caja torácica y por alguna condición ha habido alguna acumulación de líquido. Hay líquido aquí, lo que nosotros llamamos derrame. ¿Cómo viene mi paciente? Bueno, su paciente va a venir con una clínica determinada, es decir, con un cuadro que acompaña a la presencia del derrame. Puede venir con presencia de dolor costal, pungitivo, como que lo estuvieran clavando en una zona del tórax, que realmente es la parte baja. Cuando viene con esa molestia, yo entenderé, esa pleura debe estar bien inflamada para que le duela tanto. Recuerde usted que la membrana pleural y la membrana pericárdica tienen una inervación representada por el nervio frénico. Pero este nervio frénico también recibe inervación de las fibras que vienen del hombro. Entonces, es común que el paciente que venga con la presencia de un derrame, sobre todo si es inflamatorio, reporte también un dolor en el hombro del lado en donde se está presentando el derrame pleural. ¿Qué más puede presentar nuestro paciente? Hemos dicho, a mayor presencia de líquido, mayor desorden restrictivo. Entonces, su paciente puede presentar disnea. Si es un desorden inflamatorio, irritativo para la pleura, su paciente puede venir con tos. Si es un desorden inflamatorio, la inflamación no siempre representa infección, su paciente puede venir con fiebre.
Su paciente, cuando se acuesta y el líquido se distribuye abarcando un mayor territorio, puede venir también con la presencia de ortornea. No tolera estar acostado, tiene que sentarse, estar sentado más tiempo. Entonces son manifestaciones que ciertamente me dicen a mí, pareciera que este paciente tiene algún tipo de patología a nivel pulmonar o a nivel del espacio pleural. El examen físico va a ser importante. Cuando uno examina a estos pacientes, en el lado afectado, en este caso, supongamos que es el lado derecho, yo coloco mi estetoscopio y como hay presencia de líquido, el ruido respiratorio va a estar disminuido. Ese ruido respiratorio le llamamos murmullo vesicular. Quiero escuchar los ruidos respiratorios, no escucho nada. O los escucho bastante lejanos. ¿Por qué? Porque hay un componente nuevo, que es el líquido, que no me permite transmitir bien el ruido que normalmente yo podría percibir. Miro al paciente y veo cómo expande el tórax y veo que el lado donde está el derrame lo expande menos. ¿Y por qué lo expande menos? Recuerda, está desinflando el pulmón. Cuando ese paciente inspire, voy a ver que un hemitórax lo infla muy bien, pero el otro como que no se infla. Señal de que algo está ocurriendo allí. Si usted coloca sus manos en su pecho en este momento, las palmas de las manos a los costados de su tórax, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y se pone a hablar, a murmurar, o de repente pida a su hermano, a su primo, a su tío, a quien esté cerca de usted, que hable, que converse, va a notar que va a percibir unas vibraciones bastante finitas en las palmas de sus manos. Esas son las vibraciones vocales. Bueno, cuando hay derrame y usted hace hablar a esa persona, esas vibraciones no se transmiten. Entonces, esas son señales semiológicas que indirectamente me dicen, parece que este paciente tiene un derrame. Parece. Entonces, uno tiene que ir a confirmar la sospecha clínica con algún estudio que le certifica que efectivamente hay presencia de derrame o efusión pleural. Entonces pasamos a la imagenología. Disculpen mi letra otra vez, imagenología. Y el estudio por excelencia que nosotros pedimos para definir si efectivamente hay o no presencia de líquido es la radiografía de tórax. Posterior anterior y en vista lateral. Siempre y cuando el paciente puede estar de pie. Hay pacientes que están tan comprometidos o hay pacientes ancianos que no se pueden poner de pie y no les queda otra que tomarlos al pie de la cama. Muy bien, la placa de tórax entonces me va a ayudar muchísimo en definir si un paciente tiene o no derrame. ¿Cómo lo voy a ver? Cuando ese angulito, ese ángulo costo diafragmático que les señalé en una de presentación anterior, no aparezca, no se ve el ángulo, ve un velamiento que está cubriendo el ángulo que normalmente debería ser visto por todos nosotros. Muy bien, la placa de tórax entonces me va a ayudar. En segundo lugar, tengo la ecografía. Muy útil, porque me va a confirmar la presencia de líquido y también me va a ayudar, en caso yo quiera obtener una muestra, a introducir una aguja sin dañar al pulmón. Porque muchas veces nosotros buscamos obtener una muestra de líquido metiendo una aguja, pero la aguja podría lastimar al pulmón y el pulmón está lleno de aire. Si yo pincho el pulmón, podría generar la fuga de aire, es decir, la presencia de un neumotórax. Lo ideal, entonces, es hacerlo con guía ecográfica. Bueno, hoy en día sí, para estar más seguro usted y más seguro el paciente, hágalo con guía ecográfica. Sobre todo cuando la cantidad de líquido es bastante pequeña. Cuando su paciente tiene un derrame masivo, usted va a la segura, mete la aguja, ya tenga la plena seguridad de que va a obtener líquido pleural. En tercer lugar, la tomografía. Pongo tomografía espiral multicorte porque es el estudio que más tenemos nosotros hoy en día. Muy bien, sabiendo que la placa de tórax es la herramienta más cercana, de más fácil acceso, la más barata, ¿tiene alguna limitación? Sí. La placa de tórax, para que encuentre que este angulito está obturado, no se vea en la placa, por lo menos esta placa tiene que tener la confirmación de 75 mililitros de líquido pleural acumulados para que los pueda encontrar, radiográficamente hablando. ¿Cuánto es lo normal? Recuerden, de 0,1 a 0,3 mililitros por kilo de peso. Entonces, 75 mililitros más o menos es 3 veces más lo normal que yo esperaría encontrar. Si usted tiene 3 veces más de líquido, tenga mayor chance de encontrar radiográficamente hablando la presencia de este componente que ciertamente para nosotros es patológico, no es normal. Muy bien, entonces ya hemos aprendido más o menos a poder detectarlo. La pregunta es, ya lo detecté, la clínica me dice, sí, mi paciente tiene un derrame, las imágenes me dicen, efectivamente, tu paciente tiene un derrame pleural. Entonces, hecho el diagnóstico de derrame pleural, yo tengo que saber ahora
la metodología o el proceso para saber qué originó la presencia del derrame. Ya sé que por un lado puede ser aumento en la producción o una disminución en el drenaje o la combinación de ambas. Bueno, cada vez que usted tenga que enfrentar a un paciente con derrame pleural, sepa que tiene que responder un interrogante. Si el derrame está asociado a un exudado o está asociado a la presencia de un trasudado. Son dos componentes que clásicamente acompañan el derrame. O es exudado o es trasudado. Para que usted responda a ello, tiene que hacer un estudio conocido como tóracocentesis. Es decir, meter una aguja en el espacio pleural. Tiene que obtener líquido pleural. Usted ya sabe los componentes, ya sabe que es un ultrafiltrado con algunas variaciones en el componente celular, en la cantidad de proteínas. El pH también es diferente, es un poco más alcalino que el que habitualmente reconocemos a nivel plasmático. Pero bueno, hay que obtener el líquido. Entonces, cuando uno tiene el líquido, porque ya diagnosticó clínicamente, radiográficamente, por ecografía, por tomografía, hay líquido, usted ahora sigue avanzando. Tengo que saber, ¿es exudado o es trasudado? Tengo que obtener el líquido. Muy bien, lo obtiene usted. Ya obtuve una muestra de líquido. Ya tengo el líquido deseado. Tengo una muestra. Entonces mi pregunta es, ¿qué hago con la muestra? Cuando usted obtiene una muestra de cualquier fluido corporal, no solamente el líquido pleural, clásicamente, por lo menos va a juntar 4 frascos. El primer frasco de la muestra, usted siempre la tiene que enviar para un estudio de coloración Gram y cultivo. Ustedes están haciendo microbiología, entonces, una pequeña muestra de líquido, le hacen la coloración de Gram, ¿para qué? Para ver si hay microbios ahí. ¿Por qué? Porque en el espacio pleural, lo normal es que no haya ninguna bacteria. Si le sale positivo a bacterias, usted piense, ese líquido es patológico. Ya le orienta a pensar en una infección. ¿Y cultivo para qué? Porque tengo que saber qué germen es el que está ocasionándome ese problema. ¿Y por qué? Porque en base al germen yo determino el tratamiento antibiótico que yo tendría que utilizar. Muy bien. No siempre es una bacteria, puede ser una micobacteria también. En segundo lugar, el estudio que voy a pedir siempre es el citoquímico. Citoquímico, recuento celular y la bioquímica. Muy bien. Recuerdo usted, recuento celular, ¿cuánto es? No más de 1700 células. ¿Y quién es el dominante? Puro mononuclear. Ahí no debe haber polimorfo nuclear. Y en la bioquímica, bueno, usted ya sabe, es un ultrafiltrado. Se parece mucho en el componente que existe en la sangre. Hago las proteínas, hago recuento celular completo que ya señalamos anteriormente y el pH. Bueno, siempre que usted tiene el líquido, tiene que ver el color. Más o menos el color que representa, por decirlo de alguna manera, un líquido, entre comillas, benigno, es decir, no tan grave para el paciente, va a ser de un color amarillo citrino. Se parece algo a la orina. ¿Ya? Ese color, usted va más tranquilo, pero cuando vea otras características sí se va a preocupar. Las voy a tratar de comentar brevemente. Debe ver el color, debe percibir el olor del líquido. ¿Huele o no huele? ¿Huele a qué? Si huele mal o no, porque más mal huele, más putrefacto es, más infectado este líquido. Y ver también la transparencia. Puede ser amarillo citrino, sí, pero ¿qué pasa si es un amarillo citrino turbio? Claramente me dice que hay detritus orgánicos. Muy sospechoso de que puede ser un desorden inflamatorio grave para el paciente. ¿Qué otra característica más podría haber a nivel de citoquímico? ¿Qué pasa si es sanguinolento? Yo digo, uy, acá me preocupo. Si usted me está diciendo que el amarillo citrino es lo que más o menos representa algo benigno, ¿qué hago yo cuando veo que sale como lavado de carne o pura sangre? Hemático, en otras palabras. Bueno, cuando usted tenga esa condición en un escenario de un individuo que viene sin ningún antecedente de trauma, porque cuando viene, me accidenté, me caí, me atropellaron, lo primero que voy a sospechar, ni bien sea que el líquido, decir, esto es un hemotórax, porque hay antecedente traumático. Pero un individuo que no le venga con antecedente de trauma, usted tiene que definir si efectivamente se trata o no de un hemotórax. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pedir un hematocrito. ¿Y qué es el hematocrito? Saca la muestra de líquido, lo lleva a un tubo de ensayo, ahí está todo sanguinolento, lo centrifuga y ve cuánto de sobrenadante hay. Cuánto de sobrenadante queda. Y veo la proporción de sangre versus el total, eso se llama hematocrito. Si esto me sale más de 50%, usted dice, eso es un hemotórax. Si le sale menos de 50%, usted va a sospechar otros componentes asociados a la presentación del mismo. Por ejemplo, ¿qué?
Recuerde usted que cuando introduce una aguja en la caja torácica puede dañar las estructuras vasculares. Recuerde usted que a nivel del borde inferior de las costillas pasa el paquete vasculonervioso. Si usted mete la aguja por el borde inferior de las costillas, tiene más riesgo de poder lesionar los vasos sanguíneos y, lógicamente, generar un trauma. Por eso es que la recomendación es meter la aguja en el borde superior de la costilla. Bueno, eso usted lo sabe bien por anatomía. Bueno, sigamos adelante. Puede ser que el líquido sea de aspecto lechoso, parece leche, leche condensada. Para nosotros ese aspecto es purulento, ¿no? Pura pus. Pero generalmente cuando es pura pus, el olor es pestilente, ¿no? Un olor bastante característico. Entonces, eso podría para mí representar un aspecto purulento que puede ser propio del empiema, que es un escenario catastrófico en lo que es infección asociada al derrame pleural, pero también podría presentar un quilotórax, es decir, que el aspecto lechoso no sea porque hay pus, sino que son lípidos a la cabeza, un quilotórax, que vamos a ver también el escenario en el cual se podría presentar. Muy bien, entonces el aspecto, el olor, el color, la turbidez me van a ayudar a mí más o menos a orientar en dónde estaría la causa del proceso. ¿Qué más pedimos en la esfera bioquímica? Bueno, no se olvide usted de la glucosa, deshidrogenasa láctica, no se olvide de las proteínas, porque recuerden ustedes que tenemos que tener una relación. ¿Cuánto tengo en el líquido pleural? ¿Cuánto tengo en la sangre? Tengo que comparar. ¿Para qué? Para que usted responda, ¿es exudado o es trasudado? ¿Y por qué es importante exudado o trasudado? Porque las causas asociadas a exudado son muy diferentes a las causas asociadas a trasudado. En el exudado, el proceso ha empezado en la pleura, es decir, es la pleura la que está enferma. Por tanto, el desorden es primario. Empezó todo ahí. En cambio, en el trasudado, la causa no es la pleura. La causa es de un órgano distante. Y característicamente, en los trasudados tenemos 3 órganos relacionados al manejo del volumen de sangre. ¿Quiénes son? Corazón, el riñón y el hígado. Cuando usted vea que el líquido es un trasudado, inmediatamente usted se pone a pensar, ¿será por falla cardíaca? ¿Será por falla renal? ¿Será por una disfunción a nivel hepático o una cirrosis hepática? En eso va a comenzar a pensar. Entonces, repito, usted tiene que responder la pregunta, ¿es el líquido, es un exudado o es un trasudado? Muy bien. ¿Qué hago luego con el frasco 3? El tercer frasco. Bueno, eso lo tiene que estudiar en nuestro medio con un patógeno que habitualmente se asocia a derrame. En nuestro país estamos con alta prevalencia de pacientes con tuberculosis. Entonces, el tercer frasco usted va a hacer para pedir beca más un test de ADA. Eso porque estamos en Perú. El beca buscando el micobacterio de tuberculosis, que es poco frecuente de encontrar, pero algunas veces sí se ha logrado aislar. Aún así lo seguimos pidiendo. ¿Y el test de ADA qué representa? Adenosindeaminasa. ¿Qué es la adenosindeaminasa? Es una enzima relacionada a la tasa metabólica que las células inflamatorias tienen. Mayor cantidad de células inflamatorias tiene usted, mayor producción o liberación de adenosindeaminasa vamos a tener. ¿Cuánto es lo normal? Menos de 45 unidades por litro. Si usted encuentra un derrame, le hace el test de ADA y le salen 10, 15, 20, estamos tranquilos en relación a que no parece sudado, parece un trasudado. Oiga, ¿por qué le importa tanto el sudado o trasudado? Porque el exudado es inflamación. El exudado puede comprometer a largo plazo la función pulmonar. Y yo no quiero que mi paciente se quede con un perjuicio en la función, que ese pulmón trabaje en forma normal. Por eso me importa bastante descartar si es un exudado o no. Si es superior a 45 unidades por litro y mi paciente viene con fiebre, con tos, baja de peso y lo demás, o sea, clínicamente parece tuberculosis y el líquido está por ese valor del test de ADA sugerente de tuberculosis, muchas veces tenemos que hacer prueba terapéutica. Le damos tratamiento pensando en tuberculosis y si nuestro paciente va mejorando, es la señal indirecta de que efectivamente ese paciente sí tenía tuberculosis. ¿Y por qué hace eso usted? Porque es poco frecuente que en el líquido pleural, en una tuberculosis extrapulmonar que afecta a la pleura, encontremos al micobacterio. Entonces, ¿qué hacemos? Juntamos la clínica del paciente, como viene de un bolso endémico de tuberculosis, en nuestro caso acá en Tacna son Alto de la Alianza, por ejemplo, ahí hay bolsos de tuberculosis, entonces con un paciente que vive en Alto de la Alianza, por ejemplo, y viene con tos, con fiebre, baja de peso,
tiene un derrame, le hago la punción, test de ADA me sale positivo, evidentemente lo digo por la esfera epidemiológica, por la clínica, por la prueba, alta sospecha de tuberculosis. Muy bien. No significa, por tanto, que todo test de ADA elevado significa tuberculosis. No. Cuando la cifra ya es mayor a 100, demasiado alta, 120, 140, 150, no piense tanto en tuberculosis. Piense en que puede ser un escenario en donde las células inflamatorias, por alguna condición, se están multiplicando en demasía. ¿Y en dónde ocurre eso habitualmente? En los linfomas. En los linfomas, en donde pueda ocurrir ciertamente un escenario de anormalidad, pero no relacionada a un daño directo en la prueba, sino porque los linfomas han invadido el estrato pleural. Entonces, es importante para nosotros que tengamos que definir rápidamente en qué escenario nos encontramos en esos pacientes para hacer la disquisición. Si es que se trata de un desorden inflamatorio puro a nivel pulmonar, secundario a una diseminación metastásica, o por un compromiso tumoral o inflamatorio a nivel sistémico. Muy bien, BK desde A. ¿Para qué me serviría? Bueno, recuerden ustedes que las causas no siempre son inflamatorias infecciosas, a veces son neoplásicas. Entonces usted ese líquido lo manda para Papa Nicolau y un estudio de block cell si es que la cantidad de líquido es mayor. Papa Nicolau no necesita mucha cantidad, igual es un barrido, coloración de Papa Nicolau para buscar células neoplásicas. Y el block cell, bueno, cuando usted ha juntado medio litro, un litro y medio, 2 litros de líquido pleural, todo ese volumen de líquido se centrifuga. Y nos queda un sedimento que luego se acumula, se colorea y también se van a buscar células neoplásicas. En eso consiste el block cell. Bueno, entonces, ¿todo ese estudio hay que hacerlo en un fluido corporal que nosotros hemos recolectado de un ser humano? Sí, cuando existe un componente patológico lo tenemos que hacer. Muy bien, entonces ya hemos visto que existen muchos escenarios que pueden estar asociados a la presencia del derrame pleural. Mi tarea, repito, es definir si es un trasudado o es un exudado. Bueno, valoremos los trasudados. Aquellos que parecieran ser algo benignos y que claramente hemos relacionado, que se asocia a alteraciones en la presión hidrostática o en la presión oncótica. ¿Quién tiene que ver con presión hidrostática? No lo olvide, es el corazón, es el riñón. ¿Y quién tiene que ver con poder oncótico? ¿Quién produce las proteínas? El hígado. Entonces, cuando usted vea que el líquido es un trasudado, en su cabeza flota la idea si es el corazón, es el riñón o es el hígado el causante del proceso. Recuerden que estos tres órganos alteran las fuerzas de Starling. Pero en conclusión, un trasudado es una enfermedad sistémica, manejo de las fuerzas de Starling. La pleura no es la culpable. La pleura es una inocente más afectada por el cambio en la presión hidrostática u oncótica. ¿Y qué ocurre en el otro que sí nos preocupa un tanto más, que es el exudado? ¿Qué sucede en el exudado? Bueno, en el exudado clásicamente hay un aumento en la permeabilidad capilar, es decir, se permite la fuga de líquido. Aquí la pleura sí está enferma. La pleura es la culpable. Lógicamente puede ser un desorden primario, cercano en el pulmón o de la misma pleura. Generalmente se asocia a un desorden inflamatorio, puede ser infeccioso, pero también puede ser un tumor que afecte a la pleura, malignidad en otras palabras. Muy bien, entonces, exudado, trasudado, más o menos me orientan a saber la causa. Más preocupado un tanto por exudado. Muy bien, tengo el líquido. ¿Cómo yo respondo a la pregunta? ¿Es un exudado o es un trasudado? Bueno, alguien que investigó mucho en esto fue Light, que en New England tiene un artículo completo de lo que es el derrame pleural. Y en base a él se diseñaron los criterios de Light, que son básicamente tres. Son tres criterios que van a básicamente responder la pregunta si el líquido que estoy enfrentando en este paciente es un trasudado o es un exudado. Muy bien, ¿qué es lo que hizo Light? Relacionó las proteínas en líquido pleural versus las proteínas en sangre. Relacionó con primer punto. Segundo punto, deshidrogenasa láctica en líquido pleural versus deshidrogenasa láctica en sangre. Y en tercer lugar, la medición directa de deshidrogenasa láctica. Por eso es que en estudio bioquímico de líquido pleural
Yo pido que me midan cuántas proteínas tiene y cuánto de deshidrogenasa láctica va a poseer ese paciente. Muy bien. En el caso de un trasudado versus un exudado, hay diferencias, sí, en la relación. Proteínas líquido versus proteínas sangre, en el trasudado es menos de 0,5. Relación deshidrogenasa láctica en líquido versus deshidrogenasa láctica en sangre es menor a 0,6. Y en relación a la cantidad de deshidrogenasa láctica en el trasudado es menor a 2/3 de lo que encuentro en sangre. Muy bien. ¿Y cómo es en el exudado? Bueno, más de 0,5, más de 0,6, más de 2/3. Muy bien. Entonces, yo tengo en los resultados del laboratorio obtener el líquido, que pedir que me analicen el fluido que he obtenido y a la vez que vengan a sacarle una muestra de sangre. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente tiene una determinada cantidad de proteínas y de deshidrogenasa láctica. Yo tengo que comparar casi en el mismo tiempo que estoy obteniendo el líquido, cómo está la sangre de mi paciente. No comparar con el valor que tuve hace una semana, hace un mes de proteínas y de DHL. No. En el mismo momento que estoy sacando la muestra de líquido, yo le pido al laboratorio que venga a que le saque una muestra de sangre para hacer la comparación. ¿Cuántos criterios de LAC tienen que estar presentes para que yo diga es un exudado o es un trasudado? Uno. Basta que usted tenga uno de proteínas, líquido versus sangre, DHL, líquido versus sangre, o cantidad de deshidrogenasa láctica en líquido, para que usted diga, basta uno que sea positivo, que es un exudado. Entonces yo ya tengo la respuesta. Con los criterios del LAC, yo le voy a responder a usted si es un trasudado o exudado. Le sale trasudado, ¿usted qué va a hacer? Piensa en corazón, piensa en riñón, piensa en hígado. Y si me sale exudado, piensa en que ha aumentado la permeabilidad. ¿Será por inflamación? ¿Será por infección? ¿Será por un tumor? Ya sabes ya en ese caso que la pleura es la enferma. La pleura fue la causante de la presencia de líquido pleural. Muy bien. ¿Es lo único que voy a medir? No, señor. Porque cuando usted pida su estudio de coloración de Gram, cultivo, citoquímico y lo demás, van a comenzar a llegar algunos resultados. Por ejemplo, el recuento celular del líquido que usted ha obtenido. ¿Qué pasa si en el líquido que usted obtuvo le dicen, sabe qué, doctor, estoy encontrando alta cantidad de polimorfos nucleares? Y usted dice, un ratito, yo sé que el dominante, el actor más dominante, predominante en el líquido pleural normal, son los mononucleares. Y si usted le dice polimorfo nuclear, inmediatamente usted dice que la causa debe ser una infección bacteriana aguda. Algo nuevito ha llegado ahí, porque estoy encontrando a una célula que normalmente no es residente en ese lugar. Y si me sale mononuclear, también puede suceder. Más de 1.700, 5.000, 10.000 de mononucleares. En ese caso, usted piensa en dos escenarios. O es tuberculosis o es una neoplasia. Mononucleares. Muy bien, la coloración de Gram, evidentemente, ya le hemos dicho ya, normalmente en el espacio pleural, en el líquido mismo, no hay bacterias. Que le sale una coloración de Gram positiva, ya le está diciendo ese líquido es patológico. Del hematocrito, ya lo detallamos ya, más del 50%, para usted es un hemotórax. Es un hemotórax. La glucosa, ¿le sirve? Bueno, si es un ultrafiltrado, si en la sangre tengo 100 de glucosa, en el líquido debería encontrar también 100. Pero ¿qué ocurre si el nivel de glucosa es menos de 60 miligramos por decilitro? Más bajo es el valor, más reducido está en relación al que tiene el paciente en sangre, usted va a sospechar más en neoplasia, en tuberculosis o en la presencia de un empiema. ¿Por qué? Porque en ese escenario hay células que están hambrientas de sustrato energético. Entonces la glucosa que formó parte del ultrafiltrado del líquido pleural va a ser consumida por ellas. Los pacientes van a tener 10 de glucosa, 5, 3, 2 de glucosa, cantidades francamente bajas, no es normal. Te orienta a pensar en una patología. Muy bien, el pH. Otra variable que pedimos que también tengamos en cuenta. Bueno, normalmente el pH aquí es un poco más alcalino, pero todo pH menos de 7.2, para usted debe ser muy preocupante. ¿Por qué? ¿En dónde encontramos un pH tan bajo? Generalmente en los derrames paraneumónicos y sobre todo en aquel asociado a la presencia de un empiema.
¿Por qué le preocupa tanto el empiema, dirán ustedes? Porque en el empiema se inflama tanto la pleura visceral que se pone rígida, pierde la elastina. ¿Y es importante la elastina? Sí, te dije que sí, porque cada vez que tú ventiles, metes un volumen de aire nuevo, ese pulmón se expande y se acerca a la pared torácica, a la pared costal. Pero ahora, como está tan inflamada por el empiema, ya no se expande. El pulmón queda atrapado. Entonces te va a generar un desorden restrictivo que no se va a recuperar. Porque más inflamada está la pleura, más dañado va a quedar el pulmón. Y en ese escenario, ¿qué hacemos? No te va a quedar otra que sacar toda la pleura visceral. Eso lo llamamos decorticación. ¿Ok? Por eso cuando tú veas que las señales son de empiema, no lo dudes. Ya con agujitas no, tienes que meterle un tubo grueso con una manguera para sacar toda la pus que el paciente tiene acumulado en el espacio pleural. Bueno, ¿qué más podemos medir? Los triglicéridos. Los triglicéridos son importantes a poder ser medidos también en el líquido pleural. Si el nivel de triglicéridos, que son lípidos que están circulando en la sangre, pero ahora están presentes en el espacio pleural, son mayores a 110 miligramos por decilitro, tú dices, esto es un kilotórax. Un kilotórax. O sea, el derrame es un kilotórax. ¿Cómo lo obtengo? El líquido va a salir lechoso, como la leche condensada, pero no apesta, no huele mal. Cuando huela mal, tú piensas en empiema. Si no huele mal, más piensa en kilotórax. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué se produjo el kilotórax? Bueno, recuerdo tú que del tubo digestivo, los enterocitos absorben la cantidad de lípidos que tú has ingerido en la dieta, y esos lípidos son empaquetados en kilomicrones y entran al conducto torácico. Y el conducto torácico asciende, asciende, asciende y viene por el lado izquierdo a comunicarse con la vena cava y antes de la vena cava con la subclavia. Hasta la subclavia y en rojito el conducto torácico que va a evacuar. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Algunas veces nosotros en medicina de emergencia, medicina crítica, tenemos que conseguir venas gruesas para introducir un catéter y a través del catéter medicar al paciente, sacar muestras de sangre y otras labores más que las van a aprender cuando hagamos clínica. Bueno, sucede que algunas veces el médico a ciegas mete una aguja debajo de la clavícula para encontrar esta vena. Busca encontrar la vena para introducir el catéter. Pero a veces tanto intenta porque no la encuentra que termina lesionando el conducto torácico. Y como lo rompe, y esta estructura está en el espacio pleural, lógicamente el líquido, que es rico en lípidos, comienza a inundar el espacio pleural. Comienza a inundar el espacio pleural y lleva a la acumulación de un contenido líquido, que característicamente, repito, es lechoso, pero no huele mal. Le mido los triglicéridos, sale más de 110 miligramos por decilitro. Entonces no huele mal, es lechoso y lo demás. ¿Qué más puedo hacer con esto? Centrifúgalo. Cuando tengo una muestra, todo el líquido, centrifuga. Si luego de centrifugar sigue igualito, eso es un kilotórax. Y si no queda igualito, ¿qué pasa si me dejo un sobrenadante? Abajo queda turbio y arriba normal. Si te sale así y huele mal y el pH es bajo, esto es un empiema. Esta clase que estamos haciendo, me la han pedido que la haga así porque estamos apurados, ¿eh? Porque normalmente mi clase yo la hago con otras figuras más, pero espero que me puedan seguir en el tiempo mis amigos y que no nos estemos confundiendo. Muy bien, entonces encontrar la presencia de empiema para nosotros representa una emergencia, porque el empiema, repito nuevamente, mi pulmón, mi pleura, esta pleurita de acá que es la pleura parietal, y muy por fuera la pleura visceral. Bueno, me importa esta pleura parietal, vamos a dar un color más claro. Esta pleura visceral me importa. ¿Por qué? Porque está tan inflamada por la presencia de un líquido sumamente infectado, mucho detrito orgánico, mucha inflamación, que al final de cuentas, esta pleura, mejor en verde, esta pleura se engruesa, se pone rígida, ya no tiene elastina, atrapa el pulmón, lo atrapa, pero pasa por diferentes fases. La primera fase, en lo que es el empiema, fases del empiema, es la fase exudativa, cuando recién está empezando la inflamación. Recién la pleura está siendo agredida. Pasan 3, 5 días, 7 días, todavía es la fase exudativa. Luego viene la segunda fase, es la fibrino purulenta. Esta sí ya te lleva a que el engrosamiento es mayor, ya no tiene casi nada de elastina.
Ese pulmón no se va a expandir, está atrapado, fibrino purulenta. Luego viene la tercera, la de organización. Ya se organiza, pero prácticamente esto ya se ha calcificado, se ha endurecido tanto que el pulmón queda atrapado. No te va a dar mucha chance de poder recuperarlo como uno quisiera que se recupere en forma habitual. Entonces, ¿importa la presencia de eso? Sí. ¿Sabes qué ocurre con el líquido? Se inflama tanto que crea unos tabiques, unas membranas en el mismo espacio pleural. Sucede a veces de que acá hay bastante célula inflamatoria atrapado en ese tabique. Y por acá arriba, una que otra célula, con poca cantidad de señales anormales. A veces ocurre que uno quiere obtener una muestra de líquido y justo mete la aguja acá. Y el líquido pleural sale normal, como que no hubiera nada. Cuando en realidad, debajo de este tabique, de esta membrana que se ha generado por la gran inflamación, si tú metieras la aguja, el líquido saldría patológico. ¿Cómo patológico? Células aumentadas, pH disminuido, glucosa en el suelo. Señal de que ahí está ocurriendo un empiema. Hablamos mucho del empiema porque representa una emergencia. No queremos que nuestro paciente quede dañado. ¿Quién más te ayuda a definir la presencia del empiema? Deshidrogenasa láctica. Entonces, cuando tú sospechas de que el líquido es francamente patológico, es un exudado, por los criterios de ley, es un exudado, pero tiene alguna connotación de que puede ser un empiema, tú rápidamente tienes que pedir tres cosas, siempre. Yo quiero saber si estoy enfrentando un empiema o no, porque el empiema, rápidamente tú tienes que meterle un tubo, tienes que sacar toda la pus posible. Entonces tú vas a pedir que te midan pH, vas a pedir que te midan glucosa y vas a pedir que te midan deshidrogenasa láctica. Tres componentes. pH menos de 7.2 a favor de empiema. Glucosa menos de 60 o más bajo todavía a favor de empiema. Deshidrogenasa láctica más de 1000 a favor de empiema. Entonces, tú encuentras esas señales, tienes que actuar rápido, porque ese paciente día tras día va a pasar de una fase a otra en donde quizás ya no vas a poder ofrecer algún tipo de beneficio para él, más que el acto quirúrgico, lógicamente, no te va a garantizar que este paciente se pueda recuperar. Muy bien, hasta aquí es la clase. He tratado de concentrarme en una hora nada más. Les dije 30 minutos, pero no puede hacerlo más. No sé si tienen alguna duda, pregunta para tratar de resolverla, por favor. ¿Cómo así? ¿Ojeada en dónde? ¿En dónde? Bueno, si usted quiere algo de derrame pleural, ya. Donde van a encontrar bastante en relación a esto es en un artículo en Migna que fue dirigido por Life en relación a fusión pleural. Usted lo va a encontrar, es un poquito antiguo, 2006 me parece, pero ahí está, todo lo que, la mayoría de lo que hoy han escuchado. Entonces no creo que tengan problema en conseguir ese artículo. Caso contrario, se lo paso a través del grupo WhatsApp que tengo con sus delegadas para que puedan revisarlo también. ¿Alguna otra duda?